Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la semana 6 correspondiente a matemática para segundo año de secundaria. El tema es las progresiones aritméticas en el día a día. Básicamente vamos a hablar de las progresiones aritméticas. Bien, el problema número 1, o el desafío que mandan, me hablan de que un ciclista baja por una pendiente acelerando su bicicleta. Aquí está el ciclista que está bajando la pendiente. En el primer segundo recorre 3 metros, como observan por acá. En el primer segundo 3 metros. En el siguiente segundo, es decir, en el segundo, va a recorrer 6 metros. 6 metros. En el tercer segundo se refiere, va a recorrer 12 metros, esta distancia, y así sucesivamente. Si llega hasta la parte baja, ¿no? Esto va a continuar hasta la parte baja de la pendiente en 10 segundos, ¿no? Acá tenemos primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, en 10 segundos llega a la parte baja. Piden averiguar cuál es la distancia total recorrida, entonces vamos a averiguar toda esta distancia de acá. Bien, para ello vamos a construir nuestra secuencia o nuestra sucesión o nuestra progresión, también se le llama así. Entonces, por aquí arriba vamos a colocar el número de segundos que está empleando en bajar la pendiente. Por aquí abajo vamos a colocar los metros que está recorriendo en cada segundo. Entonces vamos a ver cómo va a empezar a funcionar esta secuencia. En el primer segundo, como nos dice el problema, recorrió 3 metros. Bueno, vamos a colocar 3 nada más. Perdón, vamos a colocar el valor de 3. En el siguiente segundo recorrió 6 metros. En el siguiente segundo recorrió 12 metros. Entonces ustedes ya han observado están observando, de que esta secuencia tiene algo peculiar. Cada término corresponde al anterior, se corresponde con el anterior, mejor dicho, a través de un valor que se le va agregando constante. Por ejemplo, a partir de 3, para conseguir el siguiente término que es 6, se le ha agregado una cantidad igual a 3 unidades. Para conseguir 12, a partir del término segundo que es 6, también vemos que le agregamos 3. Entonces, ¿qué sucederá para conseguir el cuarto término? Bueno, como aquí observamos que se le agrega más 3 a cada término para conseguir el siguiente, aquí también se le va a agregar 3 unidades para conseguir el siguiente término, que va a ser 12 más 3, va a ser igual a 15. Y así sucesivamente. A este tipo de secuencias donde hay una razón, a esto se le llama razón, donde un valor constante se le va agregando o se le va quitando al término primero para encontrar el siguiente y así sucesivamente, se le conoce como progresión, se le conoce como progresión aritmética. Y para hallar cualquier término de la progresión aritmética se emplea una fórmula que se llama fórmula para hallar el término enésimo. ¿Quién es el término enésimo? El término enésimo es cualquiera de los términos que yo puedo ubicar en la secuencia. ¿De qué manera se va a trabajar esta fórmula? De la siguiente. Se va a leer así. A sub n viene a ser el término enésimo, es decir, cualquiera de los términos que yo quiero ubicar en la secuencia, que se va a calcular igual a sub 1, que es el primer término de la secuencia. En este caso el primer término de la secuencia es 3. A esto le vamos a agregar, paréntesis, n. N es el total de términos que participen en una secuencia, total de términos, ya lo vamos a ver, menos 1 según fórmula, todo esto cierro paréntesis, multiplicado por R. R viene a ser la razón. ¿Qué cosa es la razón? La razón es el valor que se va repitiendo para encontrar cada término de la secuencia. Muy bien, entonces esta sería nuestra formulita. Ahora, lo que nos pide es, después de 10 segundos llega al final de la pendiente, nos pide averiguar la distancia que ha recorrido. Como ustedes verán, la distancia que recorre es para hallar la distancia total recorrida tendríamos que sumar 3 metros, más 6 metros, más 12 metros, etc., ¿no? Es como decir esto, 3 metros, más 6 metros, más 12 metros, más 15, es decir, vamos a ir acumulando. Esta fórmula no permite calcular esto que nos está pidiendo, que es acumular, es decir, sumar 3 más 6 más 12 más 15, etcétera, etcétera. Esta fórmula no hace ello. Lo que hace esta fórmula es averiguar el término enésimo, averiguar un término de alguna posición. Por ejemplo, si a mí me piden la posición 15, entonces lo que hace esta fórmula es averiguarme el término que va a ir aquí en la posición 15. Si me piden de repente el término de posición 20, entonces lo que hace esta fórmula es averiguarme quién va a ir en esta posición 20. Pero eso no me están pidiendo en este problema, lo que me están pidiendo es calcular el total recorrido, lo que se recorre en total. Entonces vamos a sumar 3 más 6 más 12 más 15. Entonces, ¿cómo calculamos la suma de todos los términos? Bueno,
Vamos a calcularlo con esta fórmula. Esta fórmula es para calcular la suma de términos de una progresión aritmética. Es decir, para calcular la suma de 3 más 6 más 12 más 15, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que esto es una progresión aritmética. ¿En qué consiste la fórmula? Bueno, suma de los n primeros términos de una progresión aritmética está dada por a sub 1, que es el primer término, más a sub n, que será el término enésimo o el último término de la secuencia que queremos sumar, todo dividido con 2 y todo esto multiplicado por n, que es el número de términos de la secuencia. Muy bien, en nuestro caso nos piden averiguar, nos dice que llega la pendiente del ciclista en el 10º segundo, entonces significa que el número de segundos va a ir 1, primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, cuarto segundo, hasta el 10º segundo. Entonces tengo que calcular la suma de 3 más 6 más 12 más 15, etcétera, etcétera, hasta el término que está ubicado en la posición 10. Muy bien, entonces trabajaremos con la fórmula como les había mencionado para encontrar la suma de todos esos términos. Vamos a ver qué cosas nos falta. Primer término es 3. Último término, este también se llama último término o enésimo en este caso. El último término no lo conozco. Es justamente por eso que para calcular este a sub n vamos a emplear primero esta fórmula. Número de términos sí lo conozco porque están trabajando 10 términos. Aquí está la cantidad de términos, 10 términos. Entonces lo que nos falta averiguar es este a sub n. Perdón. Vamos a calcularlo. En esta fórmula vamos a calcular este término de posición 10. Entonces aquí debe ser a sub 10 porque quiero calcular el 10º término. Reemplazamos. A sub 1 es el primer término, en este caso el primer término es 3, más n es la cantidad de términos que participan en la secuencia, en este caso hay 10 términos que participan en la secuencia, 10 menos 1, multiplicado por la razón. ¿Quién es la razón? El valor que se va repitiendo, en este caso sería 3. Muy bien, vamos a calcular el 10º término, 3 más 10 menos 1 es 9, y 9, porque esto de acá se diferencia, ¿no? 10 menos 1 es 9, y este 9 está multiplicado con 3, 9 por 3 sería 27. Entonces vamos a sumar 3 más 27, sería 30, en este caso metros. ¿Qué significa eso? Que el término 10, o sea, el término de posición 10, es igual a 30. Entonces por aquí es 30. Muy bien, no nos piden ello, nos piden averiguar el total, lo que ha recorrido en total, mejor dicho. Entonces, para esto, como dijimos, vamos a emplear la fórmula de la suma, porque esta fórmula nos permite sumar 3 más 6 más 12 más 15, etcétera, hasta 30. Muy bien. Suma de los 10 primeros términos de esta progresión aritmética. Paréntesis. Muy bien. ¿Quién es el primer término? El primer término es 3. Más, ¿quién es el último término o el término enésimo? En este caso funciona igual. El último término enésimo viene a ser 30. Muy bien, 30. Dividido con 2 y todo esto multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos participan? Participan 10 términos. Muy bien, multiplicado por 10 entonces. Bien, hacemos los cálculos. 3, bueno, vamos a sacar acá, mitad de 2 es 1, mitad de 10 va a ser 5. 3 más 30 sería 33. Que queda multiplicado por el valor de 5. Muy bien. 5 por 3, 15. 5 por 3, 15 y 1, 165 metros. ¿Qué significa? La suma de los 10 términos. Es decir, 3 metros más 6 metros más 12 metros más 15 metros, etc. Hasta el último segundo donde recorrió 30 metros. La suma de todo esto viene a ser 165 metros, que es el total, la distancia total que ha recorrido el ciclista hasta llegar al final de la pendiente. Muy bien, espero que les haya servido. Muchas gracias.